Bienvenidas, señoritas, a la clase de matemática del Instituto Nacional de Educación Básica María Luisa Samayoa Lanuza para estudiantes de tercer grado básico. En este video haremos un repaso de geometría. Vamos a recordar algunos elementos básicos de la geometría, lo que aprendimos el año anterior. Soy su catedrática Marina Palala. Recuerdan que en videos anteriores, si quieren consultarlos en el canal, ahí están todavía esos videos, vimos los elementos básicos de la geometría. En este módulo número 1 de Matemática 3 estamos repasando esos temas. Vean por favor, el punto es una figura geométrica adimensional, es decir, no va a tener un tamaño específico. No tiene una longitud, no tiene un área, no tiene volumen. Lo único que tiene es una posición. Entonces, lo vamos a marcar, ¿verdad? Como un punto. Todos hablamos a veces de algún punto. Un punto de referencia, un punto a la distancia, ¿verdad? Un punto. Recordemos entonces que el punto es una figura geométrica, pero es adimensional. No tiene longitud, ni área, ni volumen. Solamente tiene posición. Un segmento. ¿Qué es un segmento? Es un fragmento de recta que está comprendido entre dos puntos. Este es un segmento. Puedo decir que si hay un segmento de recta o un pedazo de recta del punto A al punto B, tengo un segmento. ¿Sí? Es solo una parte de la recta. Por eso es un segmento, porque es una parte de la recta. Y lo estoy delimitando así, porque hay un punto A y un punto B. Tiene un inicio y un final, es un segmento. En cambio, la línea recta se describe como una sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión. Entonces, estas flechitas que tienen aquí al final de esta línea, ¿verdad? Es lo que nos hace reconocer que estamos hablando de una recta, porque una recta va a ser indefinida, es decir, podemos decir que va al infinito, ¿verdad? Que no podemos definir su tamaño. Una recta es entonces indefinida, porque se describe como una sucesión continua, indefinida de puntos en una sola dimensión. Solo tiene una dimensión. La recta solo tiene una dimensión. Y la recta, siempre que estemos hablando en geometría de una recta, vamos a ver que va a traer estas dos flechitas hacia los dos lados, indicando que está indefinida. Y ahora, ¿qué es un rayo? Observen la imagen. Ven que en la imagen el rayo solo tiene una flechita, no tiene las dos. Se reconoce también como una semirrecta, ya que tiene principio, pero no tiene fin, ¿verdad? Sabemos acá que inicia en este punto, pero no tiene un fin. Entonces, eso es un rayo. Y un ángulo. Un ángulo es un espacio comprendido entre dos segmentos de recta. Esta abertura que vemos acá es lo que es un ángulo. Siempre que tenemos dos rectas que se intersectan, tenemos un ángulo, están formando un ángulo. Podemos ver ángulos en diferentes lugares de nuestra casa, en la puerta, incluso con nuestros dedos podemos formar un ángulo. Y vamos a platicar después de cómo se miden y cómo se llaman según su medida, pero lo importante es que recordemos estos elementos básicos de la geometría. Veamos las figuras abiertas y cerradas. Toma tu lápiz y empieza a dibujar. Una figura abierta es aquella en la que el inicio y el final no coinciden. Por ejemplo, al dibujar una espiral,
el inicio de la espiral con el final de la espiral no van a coincidir. Entonces es una figura abierta. O este ejemplo que tenemos acá es una figura abierta, porque el inicio y el final no se tocan, no coinciden. En cambio, cuando dibujas un cuadrado, un triángulo, el punto de inicio con el punto final son el mismo, coinciden, se juntan, es el mismo punto en donde inician y terminan las figuras. Las figuras cerradas pueden ser cóncavas y también pueden ser convexas. Cóncavas cuando tienen dentro de ellas un ángulo que mide más de 180 grados, como en este caso. Y son convexas cuando tienen ángulos menores de 180 grados. Ninguno de sus ángulos es mayor de 180 grados. Entonces, podemos decir que es una figura convexa. Cóncavas, ángulos mayores de 180 grados. Convexas, ángulos menores de 180 grados. Si tienes dudas de este tema, puedes consultar los videos anteriores en donde lo explicamos más detenidamente. Recordemos ahora qué son los ángulos complementarios y suplementarios. ¿Recuerdas cuánto mide un ángulo recto? ¿Lo recordaste? Sí, mide 90 grados. Si un ángulo recto mide 90 grados, entonces cuando dos ángulos suman 90 grados, se dice que ellos dos son complementarios. Entonces, si tengo un ángulo de 30 grados, ¿quién sería su ángulo complementario? Un ángulo de 60. Para que sea 60 más 30 me dé 90. Un ángulo complementa al otro. Y al complementarlo lo que tienen que sumar es 90 grados o un ángulo recto, ¿sí? Forman un ángulo recto los ángulos complementarios. Y cuando dos ángulos se suman y su medida da exactamente 180 grados, esos ángulos se llaman suplementarios. Los suplementarios suman 180 grados y los complementarios suman 90 grados. Bien, si no recuerdas mucho de estos ángulos, ve a ver el video en donde estudiamos cuáles eran los ángulos complementarios y cuáles eran los ángulos suplementarios, si quieres recordar con más detalle este tema. Los ángulos formados por la intersección de dos rectas paralelas y una recta transversal se llaman ángulos alternos internos. Podemos ver en esta escalera, ¿verdad?, que tenemos acá de 10 escalones, que los escalones son paralelos entre sí, ¿verdad? Los escalones son rectas paralelas. Esta recta que está aquí, que es perpendicular a los escalones de la escalera, con esta otra, están intersectando a las rectas paralelas y se están formando ángulos. ¿Cuántos ángulos complementarios hay aquí y cuántos ángulos suplementarios hay? ¿Y cuántos ángulos alternos internos hay? Puedes revisar la imagen y buscar esos ángulos. Recuerda ir a revisar los videos anteriores si te sientes con duda de alguno de estos temas. Cada página del módulo de aprendizaje trae una parte que se llama Practica lo aprendido. Esta es la parte que debes de realizar en hojas cuadrícula, tamaño oficio. Colócale el número de página a la hoja, el número de página que estás resolviendo, y debes de hacer todo lo que te instruye esta parte de Practica lo aprendido. Todos los ejercicios deben de hacerse en orden, con procedimiento y utilizando instrumentos de geometría para que tus construcciones queden muy bonitas. La única manera de aprender matemática es practicando, así que debes de proponerte hacer
todos los ejercicios y esforzarte por analizar cada situación que se te presenta y dar las respuestas correctas. Si tienes alguna duda, siempre estoy para acompañarte y ayudarte a resolverlas. Al final de esta página de las figuras abiertas y cerradas vas a encontrar practica lo aprendido. Debes de dibujar un tangram, así se llaman estas figuras, tangram, y con ellas se pueden formar diversas formas, diversas siluetas. Usa tu imaginación y practica lo aprendido. Debes continuar practicando lo aprendido e investigar lo que te solicita esta página. Dibuja con regla, con escuadra, haz bien tus construcciones y encuentra lo que se te está solicitando. Recuerda, estoy para servirte y apoyarte en lo que necesites y tengas duda. Que tengas un lindo día, que Dios te bendiga, hasta pronto.